Buenas tardes a los distinguidos oyentes. Mi nombre es Orlando Esteban Rojas Rola. Soy estudiante de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo Ciencias Jurídicas. Agradezco a los que me acompañan en esta interesante temática referente a las personas en el derecho, enmarcado dentro de la estrategia sumativa número 4 de la materia expresión verbal y escrita, del contenido sobre la importancia de desarrollar las microhabilidades lingüísticas en la producción oral. Inicialmente, para poder explicar la clasificación de las personas establecida por el artículo 15 del Código Civil venezolano, es necesario tener claro el concepto de persona. La persona tiene su origen etimológico en antiguos actores de teatro. Estos usaban unas máscaras durante los espectáculos para aumentar el volumen de sus voces, a falta de las herramientas tecnológicas modernas para realizar esto. Dichas máscaras recibieron el nombre de personae, que significaba objeto que suena mucho. Palabra que se derivó a su vez del verbo personare, que significaba sonar mucho, por la yuxtaposición de las palabras sonare, que significaba sonar, y partícula que ayudaba a darle fuerza al significado de una palabra. Poco a poco se dejó de llamar así a las máscaras y pasó a llamarse personae a los sujetos que la usaban, originando así la palabra moderna de personas. Una vez aclarado esto, el término personas en derecho hace referencia al sujeto de la relación jurídica, es decir, aquel que obtiene derecho y o obligaciones. Por ello, se llega a la simple conclusión de que el concepto de personas es, en derecho, todo sujeto capaz de poseer derechos y contraer obligaciones dentro de una relación jurídica. Ahora bien, dentro de la clasificación de las personas, se encuentra tipificada dentro del ordenamiento jurídico venezolano en el artículo 15 del mencionado Código Civil. Este establece que son las personas naturales, inicialmente. Estas conocidas también como personas físicas, simples o concretas, tienen su concepto en base legal dentro del artículo 16 del Código Civil venezolano, el cual refiere todos los individuos de la especie humana que son personas naturales. Además, tenemos a las personas jurídicas, que son conocidos también como personas colectivas, morales, complejas o abstractas. Como tal, y a diferencia de las personas naturales, las personas jurídicas no poseen un concepto claro dentro del Código Civil. En este sentido, Manuel Osorio establece que son todos los entes aptos para ser titulares de derechos o deberes y que no son individuos de la especie humana. A su vez, las personas jurídicas se dividen en personas jurídicas de derecho público y personas jurídicas de derecho privado. Sin embargo, el artículo 19 del Código Civil, en su enumeración de los distintos tipos de personas jurídicas, no establece una clara distinción entre cuáles son de derecho público y cuáles son de derecho privado. Esta división ha sido dictada por la doctrina, ya que el numeral 2 del artículo antes mencionado termina estableciendo, cito, y en general, todos los seres o cuerpos morales de carácter público. Lo que hace creer a la doctrina que el legislador estableció desde el comienzo del artículo hasta ese punto de ese numeral 2 cuáles son las personas jurídicas o cuerpos morales de carácter público, y el resto del artículo establecería entonces, por lógica, las personas jurídicas del derecho privado. Bajo esta premisa tenemos entonces a las personas jurídicas de derecho público, la nación, las entidades políticas que lo componen, acotando que se hace referencia a la nación cuando se habla en sentido de Estado. Por otro lado, las personas jurídicas en el derecho privado está contemplada por aquellas que nacen de la autonomía privada. Hay un acto jurídico voluntario de los asociados para formar una persona jurídica de derecho privado, y basta con tener la voluntad de los socios y el patrimonio social. Hay dos tipos de personas jurídicas del derecho privado:
las que perciben fines de lucro, que son las sociedades civiles y las sociedades comerciales, y las que son sin fines de lucro, como las personas de corporaciones y fundaciones. Seguidamente tenemos lo que viene a ser el principio que rige a las personas jurídicas. En base a ello, para poder determinar el momento en que nacen las personas jurídicas, es necesario tener en cuenta primero el negocio jurídico. Para esto, es necesario que existan tres elementos, los cuales son, inicialmente, un acuerdo de voluntades que dé origen a la persona jurídica. En segundo lugar, la autorización del Estado cuando sea necesario. En algunas ocasiones, las personas jurídicas, además del negocio jurídico, requieren de la autorización gubernamental para que nazca la vida jurídica. Y por último, la organización en sí, es decir, que la persona jurídica cumpla con los elementos para realizar el objeto de la misma. Ahora bien, en cuanto al fin de las personas jurídicas, estas pueden dejar de existir por su capacidad se extingue, es decir, la extinción de la personalidad o de su patrimonio. Para concluir con la presente disertación, podemos inferir en cuanto a las personas jurídicas y naturales las siguientes acepciones. Las personas jurídicas o morales y las personas físicas o naturales guardan ciertas diferencias entre sí, lógicamente, como hemos podido observar, pese a que ambas son figuras legales, que entre otras cosas deben cumplir ciertos deberes y disfrutar de ciertos derechos. Existe una relevante diferencia en la extensión o en los límites de dichas obligaciones y derechos. Las personas jurídicas pueden estar compuestas tanto por personas naturales como por otras personas jurídicas, pero sus obligaciones no alcanzan a esas personas naturales. En el supuesto de que se contraigan deudas con terceros, por ejemplo, las personas naturales han de resolver con su patrimonio personal, mientras que las personas jurídicas deben responder únicamente con los bienes de la sociedad. Asimismo, las personas naturales no están en la obligación de demostrar un capital inicial para emprender una actividad, como es el caso de las personas jurídicas, ni funciona como una sociedad colectiva, sociedad anónima o de responsabilidad limitada. Esto ha sido todo por cuanto esta exposición espero sea de provecho y les deseo una feliz tarde.